Título de la prédica para el día de hoy: Si yo no hubiera venido. Y estamos aquí en Juan capítulo 15 y vamos a ver tres versículos a través de Juan 15, cuatro versículos. Y dice allí a partir del 22. Y en este caso está hablando de los judíos, pero aplica para nosotros. Mire, el que está hablando aquí es Jesús. Y le dice, ellos no tendrían ninguna culpa. ¿Quiénes son ellos? El pueblo judío. Acuérdate que Jesús estaba en esa noche en el Monte de los Olivos, allí en el jardín de Getsemaní. Sabía que a la madrugada iban a venir a entregarlo por medio de Judas. Y él les hablaba, porque él estaba pensando en sus discípulos. Y decía del pueblo judío que ellos no tendrían ninguna culpa si yo no hubiera venido a hablarles. Y aquí está la clave, pero es que él vino a hablarles, a decir, yo soy el Hijo de Dios, ustedes se están equivocando, porque ustedes dicen ser hijos de su padre Abraham, pero no, ustedes son hijos del diablo, porque cometen engaño, engañan a la gente, engañan a todo a su alrededor, viven de mentira. Su padre no es Dios. Su padre es el diablo, porque padre de mentiras y engaños es. Eso les había dicho. Dice, si yo no les hubiera hablado. Y llega y enseguida les dice, pero ahora no tienen disculpa por su pecado. ¿Por qué? Porque el que vino fue el mismísimo Jesús, Dios en persona, a hablarles. Y no le hicieron caso. Y no lo obedecieron. Y les dio rabia y les cogieron fastidio a Jesús porque les cantaba la tabla. Y él les dijo, si yo no hubiera venido, vaya y venga, no tendría ninguna culpa, pero es que yo vine. Y vine fue a hablarles, a decirles las cosas. Y así pasa con nosotros. Él viene, nos habla, dice en amor, mire, en amor vino también a su pueblo, así como en amor viene a su iglesia y viene y nos habla. Entonces ya no tenemos disculpas por el pecado, ya no hay disculpas, porque ya nos habló, ya nos lo dijo, igual que aquí. Esto lo dice la palabra, ya no hay disculpa. Mire, Hebreos 1, que está citado ahí abajito en verde, versículos 1 y 2 dice, en tiempos antiguos, en estos que estamos hablando, Dios hablaba a nuestros antepasados, a Moisés, a David, a Daniel, a Isaías, a la gente, a todo su pueblo. Hablaba a sus antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, le hablaba por medio de personas, a su pueblo. Dice versículos, ahora, en estos tiempos, y eso es para ti y para mí, en estos tiempos últimos, nos habla es por medio de su Hijo, así como aquí en este versículo. Él ya vino y habló. Antes era que no había venido en persona, en carne, y hablaba por medio de profetas y a través de ellos por medio de sueños o visiones o voz audible. Pero en estos tiempos nos habla por medio de Jesús. ¿Desde cuándo? Desde este versículo. Si yo no hubiera venido a hablarles, eso es otro cuento. Ya, desde que vino a hablarle a su pueblo, en carne y hueso, pero su pueblo no lo escuchó, su pueblo lo rechazó, no le gustó el Jesús que les cantaba la tabla, no les gustó, los detestaban y se supone que conocían todo el Antiguo Testamento. Se supone ellos mismos decían, nosotros conocemos a Dios a través de la palabra, porque tenemos todo el Antiguo Testamento y no lo sabemos de memoria. Les dijo, no, si no hubiera venido yo y no los hubiera hablado, porque yo soy el que explico el Antiguo Testamento, pero ahora ya no tienen disculpa por su pecado. Y aquí es donde tú y yo recibimos consuelo,
porque ese pueblo, el judío, hoy en día sigue igualito, pensando igualito de Jesús. Y esto ni lo tienen en cuenta. No les importa que haya venido y les haya hablado. Nada, lo ignoran completamente. Lo ignoran. Su palabra la ignoran. Entonces ya no es disculpa por su pecado. ¿Por cuál es ese pecado grande? Al igual que en el desierto, no le creyeron. Por eso pasaron esos 40 años allá, porque no le creyeron a Dios. ¿Cuál es el pecado más grande? No creer, no confiar en su hijo. ¿Y cómo demuestro que yo no confío en su hijo? Porque no lo obedezco. Por eso dice aquí, si no hubiera venido a hablar, ya no hay disculpa por su pecado. Así que estemos tranquilos. Y ahí sigue ese pueblo y han pasado siglos y siguen eso. Y en la iglesia de Dios también pasa así, también pasa. Pero ya Jesús vino y habló. Ya no tienen disculpa por la forma en que manifiestan sus pecados. Tranquilo. Pues los que me odian a mí, ¿cómo demuestran que lo odiaban? Pues porque no le tuvieron en cuenta a Jesús. Odian también a mi Padre. Esto lo dice Jesús, ¿no? Lo odian también, porque no le hacen caso. El Padre y yo somos uno solo. Y les había dicho, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo he venido a hablar y a hacer todo lo que Él me pidió, que dijera y que hiciera. Y fue obediente, obediente hasta la muerte inclusive. Entonces esto la tiene uno clara y dice, sí, señor, no hay disculpa. Él ha hablado, ya no hay disculpa para el pecado. Mire, versículo 24 y 25 dice, no tendrán ninguna culpa si yo no hubiera hecho entre ellos cosas que ningún otro ha hecho, pero ya han visto estas cosas y a pesar de ello me odian y a mí, por lo tanto odian también a mi Padre. Entonces, segunda cosa, primero vino y les habló y lo ignoraron. Después, junto con eso, vino, hizo milagros, señales y prodigios. Y tampoco, vean ahí dice, si yo no hubiera hecho entre ellos las cosas, señales, prodigios y milagros, que ningún otro ha hecho, pero vieron esas cosas y a pesar de ello, tampoco, tampoco. Ven los milagros. En las iglesias se ven los milagros, en las iglesias evangélicas se ven los milagros de toda índole, económicos, de relaciones, de la salud, se ven muchos, pero a pesar de eso, eso tampoco los convence. Entonces no los convence ni lo que él dice, ni lo que él hace. Eso es lo que está diciendo ahí. Ni por un lado, ni por el otro. ¿Por qué? Porque manifiestan sus pecados. Mire, y dijo entonces eso, me odian a mí y odian también a mi Padre. ¿Por qué? Porque no le obedecen, porque no se entregan a él completamente. Por eso el versículo de Hebreos. Antes sí, pero ahora no. Ahora Él nos habla por medio de Jesús para que nosotros sigamos esos caminos. Bueno, y Él dice, pero bueno, esto debe suceder porque tienen que cumplirse las palabras que están escritas en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. No seguir a Jesús en obediencia, por amor a Él, por reciprocidad, ese amor, es demostrarle que lo odiamos. ¿Y qué motivo hay? ¿Qué ha hecho de malo Él? ¿Qué ha hecho de malo? Porque nos habla y porque nos hace milagros y señales. Me odiaron sin motivo. Así que la conclusión es evidente, es esa que aparece ahí al final del texto. Por lo tanto, su ignorancia era culpable, porque tenían delante de ellos, así igual que nosotros, tenemos delante de nosotros todas las evidencias necesarias, habladas y por hechos, para creer
pero la rechazamos. Y a medida que Jesús nos va hablando, parece que fuéramos llevándole la contraria. Él nos habla, nosotros nos entra por un oído, sale por el otro, porque es su palabra, la palabra de él, no la de nosotros, la palabra de Dios. Y aquí está. Ahora, esto se lo dijo inclusive a su propio pueblo, por supuesto que empezó con su propio pueblo. Ahora lo dice a su iglesia también, lo dice a su iglesia, para que no podamos decir, no es que yo no sabía, no es que él vino. Si no hubiera venido a hablarnos, eso sería otra cosa. Por eso el título de la predica. Y por eso te damos gracias, Señor, porque no nos vamos a echar cargas, así como él nos echó cargas por su pueblo judío, no se las echó encima. Nosotros tampoco. Ya se ha hecho lo que hay que hacer. Así que descansamos en tu paz, Señor, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por eso te damos gracias, Señor, por tus explicaciones de este libro. En tu nombre, Jesús. Amén.